Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Se puso linda la tarde. La mañana fue muy fría en Buenos Aires, lo cual me puso bastante de mal humor. Pero bueno, viene el otoño y el calor se va. Viene otro año complicado, así que a ponerle ganas al asunto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tuve ganas de disfrutar de las últimas tardes luminosas del verano y hablarles de un escritor del que no les hablé hasta ahora. Muy mal lo mío, porque fue un punto de inflexión también en mi ser de lectora, en mi manera de acercarme a la historia, a los textos y a la lectura del mundo en general. Me estoy refiriendo a Roberto Arlt. Siempre recuerdo algo que decía Ricardo Piglia sobre Roberto Arlt, que era que cualquier editor podía corregir una página escrita por Roberto Arlt, pero nadie la podía escribir. He sabido, digamos, la polémica al respecto de Arlt, de que el mainstream de la cultura argentina de la época, mediados del siglo pasado, consideraba que Roberto Arlt escribía mal. Y yo creo que en realidad no se trataba de que escribía mal, todo lo contrario, sino que Roberto Arlt fue un precursor. Roberto Arlt entendió lo que se venía, logró captarlo, logró sentirlo y logró volcar eso en sus personajes, en las voces de esos personajes bizarros, delirantes, agresivos, habitados por el odio. Roberto Arlt implica para mí en la literatura argentina un viraje, que creo que sigo a Piglia, porque Piglia no lo decía así, pero creo que también lo pensaba. Que yo podría decir que Borges es el escritor argentino que cierra el siglo XIX. Algo de esto esboza Ricardo Piglia en Respiración Artificial, y Arlt es el que inaugura la nueva era. Digo todo esto, por supuesto, a partir de haber leído Lacan, ¿sí? ¿Por qué digo que Arlt percibe que se viene un cambio, una mutación subjetiva? Porque sus personajes saben, viven en los decires que sus modos de goce les permiten. Y esos decires, esos mundos, esos modos de goce de cada uno de sus personajes no dialoga con los otros. No dialoga con los otros. Los Siete Locos es un caso emblemático, paradigmático de eso, ¿no? Son, uno podría decir, los diálogos entre los personajes son diálogos de sordos. Entonces, para hablar de Roberto Arlt, elegí un rodeo doble, que es hablarles de este libro, Sexo y Traición en Roberto Arlt, escrito por Oscar Mazota y prologado por Luis Guzmán. Entonces, les voy a contar un poco qué dijo Luis Guzmán sobre los tiempos de Mazota y sobre lo que significó este libro, y después les voy a leer algo de lo que dijo Mazota de la literatura de Roberto Arlt. Una tarde intensa. Bueno, ¿qué dice Luis Guzmán en el prólogo?
se refiere a Mazzotta, ¿no? Y dice, en tiempos de Mazzotta, escribir un libro, un ensayo o un simple artículo significaba tener que hacerlo en los términos de un acto de trascendencia política. Esto está citando al propio Mazzotta, ¿no? En aquellos tiempos, el compromiso con el acto de escribir tenía un valor en sí mismo que excedía el método que cada autor utilizaba. Un intelectual tenía otro compromiso, insisto, más allá del método crítico que practicara para sostener ese compromiso. Mazzotta tenía un estilo polémico cuya principal virtud consistía en que la polémica no quedaba reducida al chisme o al mero juego de acumulación de prestigios encadenados, produciendo un efecto dominó donde al final de la cuenta se pierde la causa misma que originó la polémica. La polémica instala como objeto de discusión la lucha de clases. Así lee esta cuestión Luis Guzmán, ¿no? Lo que se discute ya no es una cuestión que queda reducida a Roberto Arlt, al escritor o al campo de la cultura, sino que Mazzotta incrusta como discusión la explotación del hombre como problema en el seno de la sociedad. Respecto de la obra de Roberto Arlt, dice que, lo cita Mazzotta, esta obra, la de Arlt, será entonces política, menos por lo que dice expresamente que por lo que revela. Sigue citando a Mazzotta. Lo que se descubre entonces en Arlt es el país, un espíritu profundo, un logos demoníaco, frustrado y trágico, impregnado de colores y de las luces de la ciudad, más o menos americano, bastante telúrico. Va a seguir Guzmán diciendo: el hombre de Arlt permanece congelado en su clase producto de la sobredeterminación que implica esa misma pertenencia. El cambio de clase es algo mal visto. Para Mazzotta, la novelística de Arlt se rige por una temporalidad detenida en tanto se trata de una dialéctica cerrada donde la historia ha sido abolida y por la falta de toma de conciencia social, cada historia aspira a lo individual. Retengamos esto de la historia ha sido abolida y que cada historia aspira a lo individual, que es lo que yo leo como que en realidad cada personaje habla su propia lengua y no hace lazo con los demás, ¿no? Los personajes de Arlt son una colección de personajes estáticos, de naturalezas muertas, de seres condenados a ser lo que son. Según la lectura de Mazzotta, hay en Arlt una ruptura del tiempo novelístico, un predominio de la escena, en tanto las situaciones no son momentos del tiempo atravesados por la vida del personaje, en los cuales el personaje se transforma y cambia su vida, sino escenas, situaciones bloqueadas donde el personaje permanece idéntico a sí mismo y donde solo cambia el decorado y el coro que lo rodea. Es esto que les decía, ¿no? de decires que no hacen lazo. Dice Guzmán: no hay dialéctica que haga progresar la historia, hay una dialéctica cerrada. Por eso utiliza la metáfora de los círculos de silencio donde los dos planos confluyen. Los personajes de Arlt viven encerrados en esa zona de angustia donde reina el silencio, porque no hay diálogo con los otros personajes, ni siquiera cuando planean la conspiración. Creo que como locos que son, cada uno de ellos monologa. Esto es lo que yo creo que descubre Arlt a mediados del siglo pasado. O sea, él muere a mediados del siglo pasado, o sea que un poquito antes. Dice Guzmán: la frase de Rimbaud que Mazzotta elige, cita, rápido, un crimen que me caigo al vacío, es ejemplar para situar el vacío que
se le hace al hombre de Arlt y su necesidad de actuar. El crimen de Erdosain o la delación de Astier son esos actos, esos saltos que le permitirán sortear ese vacío. En cambio, otra frase de Rimbaud, yo es otro, no le es pertinente al hombre de Roberto Arlt. La posibilidad de convertirse en otro solo será un tema de sus sueños. Por todo esto, el hombre de Arlt pertenece a la comunidad de humillados, pero el lazo entre esa comunidad de humillados es el odio. Si no nos resuena con muchos de los fenómenos que vivimos en la época, todo esto, creo que nos perdemos de algo. Y esa comunidad silenciosa, esa lógica de clase que solo produce delatores, es para Arlt, en términos de Mazzotta, producto de la clase media. Dice Mazzotta, ha tenido que entregarse a las más sorprendentes maniobras expresivas y construir esa rara poética donde se mezcla el folletín, la novela metafísica, la novela policial y la burla. Esto es lo que dice Mazzotta que hace Arlt en su literatura, ¿no? En esta zona es que Arlt, dice Guzmán, va a fundar su utopía invertida, su utopía del mal, lo que podemos llamar los fundamentos de la sociedad secreta y que Mazzotta llama contrasociedad, que no existe fuera de la sociedad y ocupa un lugar dentro de ella. Los psicoanalistas podemos leer allí perfectamente la extimidad, ¿no? Y la presencia del mal en el bien. O sea que en el corazón del bien está el mal. Bien, esto hace que la sociedad que Arlt pinta en sus libros, en su literatura, sea una sociedad de individuos solitarios, que habitan o son habitados y son hablados por un goce que no hace lazo con otros. Entonces, ¿qué va a decir el propio Mazzotta al respecto de Roberto Arlt? Va a decir, para la sociedad real de la que surgía Arlt, influenciada por la ideología de las clases dirigentes, pensar la vida suponía hacerlo con categorías ajeno a lo político y mucho menos con categorías económicas. El pensamiento político era sentido como demasiado técnico y como vuelto hacia la mentira, el chantaje o la estrategia, y el pensamiento económico como demasiado sumido en la frialdad de lo racional, como para dar cuenta de los matices infinitos, de la espontaneidad y de la opacidad de la vida. Esta obra será entonces política menos por lo que dice expresamente que por lo que revela. Lo económico no es aquí un tema, sino que es vivido como destino. En tiempos de Arlt, el conocimiento del engranaje económico que rige la vida de los hombres no fue suficiente para detener ese engranaje, que el conocimiento de los problemas no suprimió los problemas. La obra de Arlt, entonces, es el estertor de una época donde lo que se sabe de la vida se mezcla con la vida, donde el conocimiento no se separa de la existencia, donde la confusión y el equívoco comienzan a tener un valor de verdad. El corazón de la vida es totalitario. Toda verdad es síntesis, recuperación global de la totalidad de los niveles de la existencia histórica. Si el conocimiento de los engranajes económicos no ha logrado expulsar las desgracias del mundo, si entre el conocimiento de lo real y su transformación ha existido un débito que no pudo ser cubierto sino con vidas humanas, si entre la vida y la economía ha existido una deuda que ha sido pagada con la vida y que todavía no hemos cancelado, si el movimiento de la historia nos ha mostrado que no hay niveles aislados ni confinamientos felices, que no hay vida individual por fuera de la vida colectiva, que la economía es el sello de las aventuras de la colectividad en el espíritu del individuo, la exterioridad que se ha interiorizado,
es porque no hay política y economía por un lado y arte, vida y sociedad por otro. Solo hay un todo indiscernible, vida, política y arte a la vez, economía y vida a la vez. Los descontentos de ayer, como Art, podían creer con candor en el desafío que declara que la literatura debe ser como un cross a la mandíbula. Para los de hoy, en cambio, se trata menos de la violencia del golpe que de calcularlo. Escribir un libro, un ensayo o un simple artículo significa tener que hacerlo en los términos de un acto de trascendencia política. La verdad no debe morir en la explosión de la palabra, la que de ese modo se convertiría en su mera expresión abstracta, sino que la palabra, que es vehículo de la verdad, debe acompañar el movimiento que surge de ella y que busca un piso concreto para realizarse. No sabríamos entender una verdad que muriera en el estallido de la palabra. Nuestra época, que ha rechazado el utilitarismo, debe permanecer utilitaria. Escribir es cuidarse de lo que se escribe, porque lo que se escribe puede ser utilizado. Art creía en el poder violento de la palabra y aunque en un sentido profundo no dejaba de tener razón, hoy se nos hace difícil seguirlo y creemos más en la fuerza de las ideas. Hay un tono como irónico en todo esto, ¿no? La, entre comillas, sinceridad de Art, los problemas que, entre comillas, torturaban a Art tal vez no convenzan mucho. El hombre, atrapado por la gran ciudad y víctima de su burocracia y de la estupidez de su moral, el nostálgico vacío de su mundo, el hombre aplastado por sus jefes y condenado a una vida gris, el solitario que extrae su orgullo de su desprecio de la vida banal, el ensimismado, el hombre cofre. Esto es el hombre de Art. Hoy se nos ocurre falso, como queriendo hacer pasar por soportado su destino individual, ese destino que se construye en gran parte y que quiere absolutamente individual, ese destino que en todo caso lo haría semejante a los demás y del cual quiere en cambio extraer su alteridad. Hoy no damos fe a los hombres de una sola pieza. Lo contrario de Art, quien construía personajes absolutamente fusionados con la desgracia, demasiado altaneros y demasiado idénticos a la grandeza de la desgracia como para ser verdaderamente desgraciados. Art trataba de mostrar a los hombres no en el momento en que cada uno se forja su destino individual, en el instante infinitesimal de la elección, sino coincidiendo con el destino, apegados a él, viviendo en el caldo de un destino desgraciado que les sería regalado en el nacimiento, altivos y completamente auténticos, no solamente en la vida, sino hasta en sus momentos postreros. Y esto que no es aceptable, yo lo acepto. Respeto ese destino que Art soñaba para sus personajes, a esos monstruos de sinceridad. Si Art lo soñaba, era porque no creía totalmente en ellos. Resulta fácil reconocer sus artificios. Si hace luchar a sus personajes, no es para hacerlos buscar una salida hacia la victoria, sino para que se logren en la frustración, para que sucumban en la rabia de la singularidad. Si quien quiere vencer sabe de la importancia de las armas y elige las mejores, los personajes de Art ponen toda su atención en elegir las peores. Quien quiere vencer comienza por aceptar sus límites y se embarca en empresas posibles. Art, al revés, desde el acto gratuito que cierra el juguete rabioso, hasta sus posteriores inventores de máquinas infernales, embarca a sus personajes en empresas imposibles, instaura un desacomodo entre lo que quieren ser y lo que pueden ser, fascinando de absoluto a sus personajes, los hace tender hacia la certidumbre de la derrota para rechazar de plano la incertidumbre de la posibilidad de la victoria. Qué frase hermosa, ¿no? Estos artificios nos recuerdan que esos derrotados desde el nacimiento son en verdad los forjadores de la propia derrota. Bien, lean a Roberto Art, por favor. No es una lectura llevadera, no es fácil de hacer, ya les dije, porque uno es testigo
de un falso diálogo, de una falsa conexión entre los personajes, porque cada uno navega a piacere en su propio delirio, pero es una literatura que se adelantó a la época y que explica, desde mi punto de vista, o estetiza de una manera muy argentina y muy literaria muchos de los fenómenos que estamos viviendo en la actualidad, de soledad, de odio, de violencia, de falta de conexión con los demás. Y bueno, como siempre, los artistas se adelantan a lo que los intelectuales pueden llegar a concebir, o a los psicoanalistas mismos, según dice Lacan, ¿no? Hola Noé, estaba leyendo Sexo y traición en Roberto Arlt, este libro, con prólogo de Luis Guzmán, que es más que interesante, porque a la vez el prólogo de Luis Guzmán, escrito en el 2008, creo, también es el testimonio de una época que probablemente ya no exista. Y lo digo con tristeza, ¿no? Así que, bueno, les recomiendo este libro, Sexo y traición en Roberto Arlt, por Oscar Mazota, y les recomiendo mucho a Roberto Arlt, porque creo yo que no se opone a Borges, ni tampoco se invalidan mutuamente, lo que muchas veces la crítica quiere hacer. Simplemente escriben sobre cosas diferentes y tienen simbólicos diferentes. O sea, Borges es el mago, el artífice de la combinatoria significante más perfecta, en la que muchas veces las pasiones y la sexualidad quedan a un lado, y Arlt es el escritor de los delirios que se venían, de la locura solitaria de los seres, y el dilema que implica sostener una sociedad habitada por seres con esas características. Dilema y dificultades, ¿no? Enormes, por no decir imposibilidad, que es con lo que nos estamos encontrando ahora. ¿Cómo se hace comunidad cuando cada uno está inmerso en su propio delirio? Bueno, Arlt sabía de eso y lo escribió hace 75 años atrás. Así que léanlo. A mí me fascina Roberto Arlt, pero me fascina no como cuando uno lee a un poeta excelso que dice, ¡ay, qué maravilloso ese verso, qué hermosa esa expresión! No. A mí lo que me fascinó de Arlt cuando lo leí fue esa capacidad de lectura anticipatoria de lo que se venía. Esa especie de locura colectivizada que, sin embargo, no hace ningún colectivo, porque cada uno está en su propia locura y en su propio delirio. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias para los que se pasaron. Hubo alguna gente nueva, les doy una gran bienvenida. Me alegra mucho verlos. Y en un ratito está subido, como siempre, el video al Facebook y a mi canal YouTube. Los invito a que lo visiten y a que se suscriban si quieren. Y nos estaremos viendo pronto. Bueno, buenas tardes, cuídense, besos para todos. Chao.